Me gustaría que me acompañaras vamos a tener una pequeña reflexión que está en el libro de Jueces. Si quieres ir allá al libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, libro de Jueces, en el capítulo, vamos a ir capítulo 13, aunque no es el capítulo en el cual me voy a sentar. Simplemente quiero que podamos mirar un poco a esta parte. El libro de Jueces nos narra lo que fue el reinado, bueno, no el reinado, más bien el periodo de los jueces. El periodo de los jueces fue uno de los periodos más extraños de la Biblia, porque no eran ni reyes, pero tampoco eran sacerdotes. Entonces ellos de alguna manera tenían un gobierno civil, tenían un gobierno en el cual ellos podían mantener un orden, pero al final, tú si lees el libro de los jueces te vas a dar cuenta que se levantaba un juez, hacía las cosas, más bien Israel hacía las cosas mal, les iba mal, la gente clamaba a Dios, Dios les levantaba un juez, el juez los libraba del problema. A veces los jueces terminaban también cometiendo algunos errores y morían y volvían a hacer lo malo, el pueblo de Israel volvían a clamar, y era un ciclo, es un ciclo que tú vas a ver constantemente. Y en el caso de Sansón es un caso muy particular. ¿Por qué razón? Porque Sansón es un juez que el libro de Jueces le dedica varios capítulos. De hecho es al que más capítulos se le dedica, y es de los pocos personajes de la Biblia donde se nos narra con tanto detalle su nacimiento. Generalmente tú cuando te encuentras ya los personajes de la Biblia ya nacieron y ya están ahí. El caso, si tú lees, y de hecho te voy a animar a que tú puedas leer con detenimiento el libro de Jueces. La historia de Sansón, te vas a dar cuenta que el capítulo 13, si tú lo lees teniendo en tu mente el nacimiento de Jesús, te vas a dar cuenta que es casi una calca. Un ángel que se aparece a la mamá de Sansón, le anuncia que va a tener un hijo, le dice que también va a ser nazareo, que lo tiene que apartar, y ves prácticamente un propósito en Sansón desde antes de nacer. Entonces cuando tú lees esta historia, tú te vas a dar cuenta que Sansón era como wow, o sea, este tipo lo están anunciando de una manera espectacular. Pero cuando tú vas leyendo la historia de Sansón, pasas al capítulo 14, y entonces lo que tú te vas a dar cuenta es que lo primero que la Biblia nos narra de la Biblia de Sansón, de ese hombre que había sido anunciado, es que se quiere casar con una filistea, ¿sí? Obviamente al hacer eso se mete en un problemón, mete en un problema bien grande pues a su esposa, y él hace un desastre ahí, toma miel de un animal muerto, algo que él no podía hacer, no debía hacer, y al final termina hecho esto un completo desastre. Pasas al capítulo 15, estoy yendo rápido porque simplemente es para mí una introducción. Y después de esto, que termina hecho un desastre, Sansón, la boda termina mal, porque Sansón se pone a apostar en la boda, le ganan la apuesta, se la ganan haciendo trampa, y él se enoja y se va y deja a la esposa ahí. Y después de un rato él quiere regresar a su esposo, obviamente pues ya no lo reciben, y él se enoja y les quema todo el campo a los filisteos. ¿Qué terminan haciendo? Los filisteos terminan matando a la familia de su esposa, ¿sí? Y a su esposa. Entonces, vienen los filisteos contra él, y es cuando tú ves que el Espíritu viene sobre él. Versículo 14, el capítulo 15, dice que el Espíritu del Señor vino sobre él, y las cuerdas que tenía él, porque lo habían atado, se rompen fácilmente. Versículo 15, halla una quijada de asno, extiende la mano, la toma y mata con ella a 1000 hombres, ¿sí? Hasta este momento tú vas a ver que el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón, pero Sansón hasta este punto, él no era una persona, él no era una persona que realmente buscara a Dios. De hecho aquí vamos a ver hasta el capítulo 15, la primera vez que Sansón oró.
o la primera oración de Sansón en el versículo 18. Dice el versículo 18 que Sansón dice, y teniendo gran sed, clamó a Jehová y dijo, tú has dado esta gran de salvación por mano de tu siervo, y moriré ahora yo de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces, la primera oración que vemos de Sansón es una oración más bien de un tipo de reclamo. O sea, oye Dios, casi te hice el favor de vencer a estos y ahora me voy a morir de sed. Y Dios le responde. Y lo impresionante de esta historia es que pasas al capítulo 16 y fíjate lo que dice el versículo 1. Fue Sansón a Gaza, vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. O sea, este tipo era un desastre. Dios lo libra de los filisteos, le da agua y la forma como él agradece a Dios es yendo a buscar a una mujer, a una prostituta. Y después, obviamente, estamos viendo acá, y tú dices, este es al hombre al cual, este es al hombre al cual anunciaron, o sea, este es al hombre al cual profetizaron de él. Y pues sí, es este, ¿sí? Ahora, aquí hay muchas lecciones que podemos aprender de la vida de Sansón. Pero quizá, como estamos en una reunión de oración, yo lo que quiero es que nosotros podamos mirar, porque así hacemos oraciones tipo Sansón muchas veces. Sansón tiene un problema, clama a Dios, Dios en su gracia le responde a Sansón, ¿sí? Lo libra y Sansón vuelve a pecar. Y nosotros venimos aquí a la reunión de oración, pues constantemente, aún yo espero y creo que la mayoría de ustedes oran en su casa, pero el punto es, ¿qué hacemos después que Dios te responde? ¿Sí? Que Dios te da una respuesta a esa oración, que Dios contesta de una forma tan buena, te saca de problemas. Y la realidad es que nosotros a veces no tenemos una actitud realmente de un verdadero arrepentimiento. Sencillamente tenemos un remordimiento muy grande que nos lleva a hacer las cosas una y otra y otra y otra vez. Pero ¿sabes qué? Llega un momento en la vida de Sansón donde Sansón se sigue metiendo en más problemas. Y entonces viene la historia más famosa de Sansón, que está en el versículo 4. Tú conoces la historia. Sansón, primer problema que tuvo, se casó con una filistea. Eso terminó en un desastre desde la boda. Segunda relación que vemos de Sansón, se mete con una prostituta. Y no aprendiendo nada, ahora va y busca a una mujer llamada Dalila, ¿sí? Dice que se enamoró de ella. Y tú conoces la historia. Dalila le pagan los filisteos y dice, dinos cuál es el secreto de su fuerza. Tú conoces la historia. De tanto a tanto termina haciendo que Sansón le diga que pues, si le cortan el cabello pierde su fuerza. Y entonces dice que eso hacen. Y entonces Sansón por primera vez no tiene nada que hacer. Todo se le viene encima. La Biblia describe muy fuerte. Por ejemplo, hace unos días nos tocó tener el devocional con Emma. Y fue esta historia de Sansón. Y pues es una caricatura, ¿no? Y pues la narra bien bonito. Pues que estuvo en la cárcel y tiró las columnas. Y dije, a esta historia le faltan muchos detalles, porque Sansón le sacaron los ojos, lo pusieron a trabajar como un juguete. O sea, fue muy grave. O sea, pues dije, bueno, está obviamente pensado para niños de 3 a 5 años. Pero fue muy fuerte lo que sucedió. Y entonces aquí es cuando Sansón vuelve a orar. Y es la segunda vez que tú vas a ver a Sansón orar. Y es la primera vez que vas a ver a Sansón realmente acongojado. Versículo 28. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego
solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Y así termina la historia de Sansón. Ahora, aquí hay muchas cosas que yo quiero resaltar de esta historia. Una de ellas es que aquí lo que vemos es la gracia de Dios sobre una persona, ¿sí? Pero también vemos las consecuencias de una vida desperdiciada. Pero lo que yo quiero resaltar en esta historia son 2 cosas. La primera es cuando Sansón ora a Dios, reconociendo, cuando él dice: acuérdate de mí, fortaléceme, está reconociendo su debilidad, está reconociendo que él siempre dependió de Dios, ¿sí? Ya ahora ya no es un aspecto, él sabe: voy a morir. Él entiende que ya su vida va a terminar, pero Dios responde esa oración. Lo que quiero poder decir con esto es, cuando tú lees el libro de Hebreos, en el capítulo 11, lo que comúnmente se conoce como el Salón de la Fama de la Fe o los héroes de la fe, a mí me llama tanto la atención que dentro de esos nombres está Sansón. Bueno, yo en lo personal, si hubiera hecho esa lista, hubiera puesto a muchos otros personajes de la Biblia antes que a Sansón. Sin embargo, está ahí. Es decir, Sansón está en el cielo. Lo que quiero decir con esto es, y lo que yo quiero transmitir con esto son 2 cosas. Primer cosa, no juguemos con el pecado, porque el pecado va a traer consecuencias, ¿sí? El pecado siempre nos va a traer consecuencias. La falta de temor a Dios en cuanto a nuestro actuar, va a llegar a un punto donde el Señor va a decir: hasta aquí. Y van a venir las consecuencias. Pero también yo quiero resaltar que Dios siempre va a escuchar la oración de sus hijos. Siempre. Y lo que yo quiero resaltar es, si tú estás aquí diciendo: la realidad es que pues yo no he tenido una vida muy correcta delante del Señor, clama a Él. No esperes hasta estar en un punto sin retorno, porque mira, hay situaciones en la vida donde ya son puntos sin retorno. No es que va a costar la vida, pero a mí me ha tocado hablar con personas que saben, se arrepienten, pero ya perdieron a su familia, o ya perdieron algo, o ya perdieron un trabajo, ya perdieron algo, y ya perdieron para siempre eso. Amado, no esperemos a eso. Pero lo que yo quiero es con esto resaltar la confianza que nosotros podemos tener y debemos tener al momento de orar. O sea, entender, y esto es realmente el mensaje, quizás no fui demasiado claro, pero este es el mensaje. Que aún el pecado no te impida hablar con Dios. Arrepiéntete de él, confiésalo. Busca la fortaleza para apartarte de él, pero no te alejes de Dios, porque el alejarte de Dios simplemente te va a llevar a algo peor. Muchas personas piensan: bueno, es que me da pena orar porque mira cómo he sido, mira cómo estoy. Bueno, es que no vas a cambiar si no oras. No vas a poder, en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr, hermanos. Pero ten la confianza de que cuando tú vas delante de Dios, reconociendo tu debilidad, reconociendo tu bancarrota espiritual: Señor, no tengo nada, lo he intentado hacer por mis propios medios y mira, estoy exactamente igual o estoy quizá peor. Si Dios le respondió a Sansón, Dios te va a responder a ti. Dios va a responder, porque Él nunca ha abandonado a uno de sus hijos. Nunca
lo ha abandonado y tú no vas a ser el primero. La Biblia dice que por más torpes que seamos, no nos vamos a extraviar. Entonces hoy yo me gustaría que pudiéramos orar con esa confianza de decir: Señor, necesitamos de ti, necesitamos realmente que tú nos ayudes, necesitamos que tú seas quien sane nuestra tierra, que sanes mi familia, que sanes mi iglesia. Yo necesito que seas tú. Y que tú tengas la entera confianza de que Dios siempre te va a escuchar. Hay otra historia que yo también quise meditar el día de hoy con ustedes, que es la historia de Daniel en el capítulo 10, cuando él dice que estaba muy deprimido y él se entra en un ayuno de 21 días y llega, tiene una visión y el ángel le dice: ¿sabes qué, Daniel? Desde el primer día que oraste, la respuesta salió. Pero me resistió el rey de Persia, que es una forma de hablar del enemigo, ¿sí? Pero quiero que sepas algo: Dios, cuando tú hablas, Él va a responderte. Y la historia de Daniel 10 es también muy significativa, porque lo que deja entrever es que la respuesta llegó porque Daniel no dejó de orar, ¿sí? Mira, el día domingo los niños estudiaron la historia de Naamán. ¿Tú recuerdas esta historia de cuando se sumerge Naamán? Y los niños andaban con un vasito, con un Naamán, con un palito, y lo metían en el vasito y después lo volteaban y ya estaba sano. Yo le preguntaba a uno de los niños: ¿qué hubiera pasado si Naamán se hubiera metido nomás 6 veces? Y dice: pues no se hubiera sanado. Exactamente. Imagina la frustración. ¿Sabes cuántas veces hemos perdido cosas porque quizás nos faltó un día de orar más? Porque quizá nos cansamos muy pronto, porque quizá pensamos: ya Dios no me va a escuchar. El pecado que traigo aquí, ya Dios no me escucha. Amado, Dios se sigue gozando y sigue haciendo fiesta cada que un pecador se arrepiente. Cada que un pecador va y dice: Señor, estoy débil y no me importan las consecuencias, se me va a venir encima todo, pero estoy dispuesto a hacerlo porque necesito de ti.